Gracias, presidente. Bienvenida, señora secretaria de Estado. Buenos días. En su presentación, aunque más comedida que el ministro, la he visto realmente convencida de que la política económica que está impulsando el Gobierno es la que nos va a sacar de la crisis. De hecho, usted no ha calificado a los presupuestos como los de la recuperación, como sí lo hizo el ministro. En cualquier caso, de su discurso se desprende, como no podía ser de otra manera, que comparte plenamente el planteamiento, las premisas de las que parten y las políticas que se llevan a cabo. Pues bien, señora secretaria de Estado, yo le diré que detrás de esas grandes cifras, que también podemos cuestionar, habita la realidad. Para muchísima gente, una realidad que se llama paro, que continúa creciendo, incluso en las previsiones que ustedes nos presentan. Se llama deterioro de los servicios públicos esenciales, que continúan su progresiva destrucción o desmantelamiento desde que iniciaron ustedes su acción de gobierno. Se llama, por ejemplo, para muchísimos jóvenes tener que hacer la maleta para irse al extranjero. Había un dato curioso. Por primera vez, las remesas ya no son favorables a los españoles en el último mes. Eso que a ustedes, al menos la ministra, califica de movilidad exterior, ¿no?, que es tener que hacer la maleta y marcharse. En definitiva, es sufrimiento para muchísima gente y, lo que es más grave, que no perciban esa luz que ustedes anuncian al final del túnel. Y ante eso que yo creo que desconocen bastante, nos venden la recuperación. La primera pregunta sería: ¿recuperación para quién? Ya le he dicho en más de una ocasión que para todos seguro que no, o al menos en las mismas condiciones. Mire, esta mañana, cuando preparaba unas notas después de leerme, como usted ha dicho, con poco tiempo la documentación presupuestaria, pero ya estamos acostumbrados, he leído un interesante artículo que yo le recomendaría. Se publica en un periódico de difusión nacional que se titula «Un ratón no es un elefante». En ese artículo se sostiene que, por mucho que intenten desviar la atención con trucos de ilusionista, y utiliza una cosa que se llama misdirección, ni el paro toca suelo, ni el presupuesto es el de la recuperación, aunque algunos datos mejoren. Nosotros estamos de acuerdo con la tesis que ahí se defiende. Desgraciadamente, estos son los presupuestos que confirman un resultado, que es el de sus políticas de ajuste duro y de devaluación interna. Unas políticas que nos han llevado, desde nuestro punto de vista, al estancamiento de nuestra economía y al empobrecimiento de las familias, de los trabajadores, de los pensionistas y de capas cada vez más crecientes de la población. En definitiva, confirman su modelo, el que usted ha defendido aquí, que es el que nos está provocando una desigualdad creciente en el seno de nuestra sociedad. Y este año, para seguir con el ajuste, la novedad se llama recorte de las pensiones. Porque, señora secretaria de Estado, aunque aquí también nos lo ha presentado mediante una especie de efecto escaparate, como que se garantiza el incremento del 0,25 de las pensiones, en realidad sabemos perfectamente que bajará la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Y todo ello lo hacen cuando aún no hemos debatido en esta Cámara la norma que pretende modificar este asunto. Y las formas en democracia también se deben guardar. Recuerda, el año pasado le hablé de las flores y el jardín. No sé si fue un símil que le gustó mucho. Yo creo que continuamos en la misma senda. Mira, las políticas de ajuste duro y de devaluación interna, lejos de confirmar la bondad de esa teoría de la austeridad expansiva, lo que están provocando es realmente una larga agonía a capas cada vez más crecientes de la población.
Y eso es muy duro. Porque, y yo no he conseguido ver, más allá de lo que usted ha afirmado, que refuerza su tesis, cuáles son las políticas de verdad de estímulo de nuestra economía que nos plantea el Gobierno en estos presupuestos. Me gustaría que las pudiera enumerar de manera detallada. ¿Qué hacen, por ejemplo, para impulsar un patrón de crecimiento que apueste por la incorporación de talento como factor de competitividad de nuestra economía, más allá solamente de apostarlo todo en la devaluación salarial? No me diga que los 71 millones que ha defendido de euros que hacen crecer en I+D+I, que no es más que un leve maquillaje del recorte de más de 2.000 millones que han infringido en 2 años a este capítulo y que ha tenido graves consecuencias, como han afirmado los mismos científicos, en este ámbito, va a ser la solución. O bien que el aumento de becas claramente insuficiente, por lo que han recortado de más de un 25% de 2011, es la apuesta por la educación como refuerzo del capital humano. Señora Secretaria de Estado, su modelo, desde nuestro punto de vista, tiene los pies de barro. No es un modelo sostenible, ni económica, ni mucho menos socialmente. ¿Sabe por dónde se atisba el crecimiento? Usted lo ha dicho, dentro de ese estancamiento, por la aportación del sector exterior, que realmente se está beneficiando de una mejora de la eurozona. Aún así, somos la quinta economía de la zona que va a crecer menos, solo por delante de Chipre, Eslovenia, Grecia y Portugal, fruto del impacto que tienen sus políticas en países como el nuestro. Eso creo que es significativo. También por la flexibilización del ritmo de consolidación fiscal que acordó la Comisión Europea y la relajación de momento. Hemos salvado de momento un susto con Italia de las tensiones financieras que se traducen en una reducción de la prima de riesgo. En definitiva, la estabilización de la economía no se debe a resultados de la política de ajustes y de devaluación interna que lleva a cabo el Gobierno, sino a un nuevo contexto europeo. Y hablando de contexto europeo y de prima de riesgo, están pasando de puntillas por un tema que nos preocupa muchísimo, que es el crecimiento de la deuda pública. Estamos rayando ya el 100% del Producto Interior Bruto. La deuda no engaña, señora Secretaria de Estado. Es como la prueba de algodón de su política. Le van a incrementar 30 puntos más del Producto Interior Bruto de como lo encontraron, 300.000 millones de euros. Y aunque afirmen que vamos a ahorrar en gasto de intereses, como usted ha dicho, lo cierto es que la factura por la carga financiera a ese ritmo va a ir creciendo. Otro dato que nos preocupa y que acaba de publicar el INE son el de las cuentas no financieras de las administraciones públicas del segundo trimestre de 2013. Comparando junio de 2012 con junio de 2013, el déficit público lo sitúan en el 7,5% del PIB, que con las ayudas a la banca asciende al 11%. Me gustaría que nos pudiera decir algo al respecto, porque de ser cierto estos datos y de no contarnos de qué manera se va a reconducir esa situación, podría ser que los presupuestos que hoy nos presentan sean verdaderamente papel mojado, y no sería la primera vez que nos ocurre. Ha dicho también que nos va a informar el secretario de Estado de Hacienda sobre la evolución de los ingresos, pero nos podría avanzar si vamos a cumplir las previsiones para el 2013 y cómo se sustenta ese crecimiento para el 2014. Por cierto, han afirmado por activa y por pasiva que no suben los impuestos. Usted misma lo ha dicho. Se mantiene el gravamen extraordinario del IRPF, se mantienen los incrementos que dijeron que eran transitorios y que no se aplicarían para 2014, y además va a haber correcciones en el IVA, en algunos elementos del IVA, pasando del 10 al 21%. Por lo tanto, realmente la presión fiscal se mantiene cuando teóricamente se habían comprometido a que este año bajaría.
Mucho nos tememos con esos datos que la recuperación económica que nos está anunciando el Gobierno ni se la ve ni por descontado y, desgraciadamente, ni se la espera. Entendemos que estos no son los presupuestos que necesita nuestro país para la recuperación. Estos son los presupuestos del estancamiento de la economía y del empobrecimiento de las familias, de los trabajadores, de los pensionistas y de tanta gente que en su día a día no ven, como he dicho al principio, ninguna luz al final del largo túnel que estamos transitando. Señora Secretaria de Estado, y acabo, un ratón, como dice este artículo, es un ratón, no es un elefante, por mucho que algunos se empeñen en disimularlo. Y a este ratón, igual, si se confirman los datos del déficit que antes le he comentado, se lo come un gato en forma de déficit. Muchas gracias.